este tipo de tamizaje, lo que hacemos nosotros es evaluar la función auditiva mediante un aparatito que emite, lo que hace es emisiones otoacústicas. Y esto se hace antes del alta, entre las 24 y 48 horas de vida. Y a más tardar se debe hacer antes del mes de edad. Lo que hace básicamente es evaluar la respuesta del oído interno al sonido. Entonces, como ven ustedes, parece un oxímetro más o menos, pero tiene un sensor, un autoemisor. Como ven ustedes ahí en el dibujo de la parte superior, o en la imagen de la parte superior o en la parte inferior, en donde el operador está colocando en un oído el emisor y en el otro está la pantalla, el display o el aparatito que hace las mediciones. Entonces, emite un sonido y la respuesta a este sonido es lo que se verifica en el aparato. Si está dentro del rango normal, entonces decimos que la audición es adecuada. Entonces, para estos casos, el neonato debiera estar despierto, debe estar tranquilo, relajado o también podría estar dormido. La ventaja de este aparatito que es portátil, ¿no es cierto? Como les digo, tiene una sonda que se introduce en el conducto auditivo y se emite un sonido de bajo volumen, el cual es detectado por el oído interno, hay una respuesta, y esa respuesta de las emisiones es lo que se detecta en el aparatito y se ve. Ahora, si la respuesta es negativa, es decir, no hay una respuesta frente al sonido que se le envía a través del autoemisor, entonces se debe repetir antes de los 3 meses. Además, se debiera, si sigue negativa, o sea, si no hay emisiones, no hay respuesta, como que no oye, se deriva a un audiólogo pediatra o a un otorrinolaringólogo para determinar las posibles causas de la pérdida de la audición y además recomendar opciones de intervención. O sea, la idea es detectar precozmente que el niño no tiene buena audición o es sordo, de tal manera que se pueda dar alguna alternativa, ¿no? Dependiendo si es una sordera neurosensorial, una sordera conductiva, etcétera, etcétera, se le dará algún tipo de solución al caso. Otro tamizaje que se hace es el tamizaje neonatal de la catarata congénita. Entonces, eh, lo que se hace básicamente es hacer una inspección de los ojos y además se hace el reflejo rojo, que es la prueba de Bruckner, así se llama, ese es, digamos, el epónimo del reflejo rojo. Se hace con un oftalmoscopio ubicado más o menos entre 15 a 20 centímetros del ojito del recién nacido, pero se tiene que hacer en un ambiente en penumbra y debe ser antes del alta. Y su normalidad debía ser un requisito para el alta hospitalario. Lo que permite esta prueba es evaluar la transparencia de la córnea, el cristalino, el humor vítreo y además la integridad de la retina. Entonces, cuando nosotros reflejamos o alumbramos con el oftalmoscopio ambos ojitos, o uno de los ojos, uno por uno, si se hace, ¿no? Realmente, lo que captamos es el reflejo de la retina. La retina está ricamente vascularizada, por lo tanto va a salir una imagen roja. Antiguamente, cuando las cámaras tenían flash, y ahora también los celulares que tienen flash, cuando uno toma una fotografía, a veces en la noche, puede captar la retina. Entonces vamos a ver que la persona tiene, se ve el ojo rojo, ¿no? Le saldría esta prueba de Bruckner positiva, porque sale fotografiada la retina, el reflejo de la retina que es rojo. Si por algún caso, en uno de los ojos, como ven, la imagen inicial que está para ustedes en su pantalla a la derecha, se ve ambos ojos rojos, ¿no es cierto? Eso es lo que se debería ver normalmente. En la imagen de abajo, en la segunda imagen, se ve el reflejo rojo en uno de los ojitos y en el otro no se ve rojo, sino también se ve blanco, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O que hay una opacidad de los medios transparentes, como por ejemplo una catarata congénita podría ser, o una leucocoria por alguna otra razón, daño de la córnea, etcétera, o en el caso de un desprendimiento de la retina. Mientras que en el otro lado que está rojo se ve el reflejo en el lado derecho, izquierdo para ustedes, eh, significa que tanto la córnea, el cristalino, el humor vítreo y la retina están íntegros. También se podría observar puntos negros en uno o en ambos ojos, ¿no? Sobre todo cuando ha habido un desprendimiento de la retina,
se ve pues negro, ¿no? Entonces, esta evaluación del ojo no solamente es alumbrarle con el oftalmoscopio y decir ya está rojo o no, tiene reflejo rojo o no, está normal o no, sino también se tiene que hacer una inspección de los globos oculares, se debe de visualizar el reflejo del parpadeo, se debe de evaluar el reflejo pupilar y también finalmente el reflejo rojo o prueba de Bruckner. Entonces, incluye estos cuatro pasos, ¿no? ¿Por qué hay que hacer una inspección ocular? Porque va a haber también algún problema en los párpados, en las pestañas, como por ejemplo entropio, es decir, la pestaña para adentro, puede tener un pliegue del epicanto interno, ¿no es cierto? Es bien chinito de la parte interna, y a veces cuando mira a un costado, los papás o los familiares tienen la idea de que está desviando el ojo, ¿no? Porque se mete el ojo dentro del pliegue que hay ahí, entonces tiene una impresión de mirada desviada, ¿no? Entonces, o también para encontrar el verdadero estrabismo, ¿no? Luego, el reflejo pupilar, obviamente, ya saben ustedes, ese nos evalúa uno de los pares craneales, ¿no? La indemnidad del sistema nervioso central. Si algún resultado es anormal, obviamente se tiene que derivar al oftalmólogo pediatra. Ya digamos, el punto principal del tamizaje es el tema del tamizaje metabólico, ¿no? A veces se piensa que cuando hablamos de tamizaje, solamente estamos hablando de este tamizaje, que es el tamizaje metabólico, ¿no? El tamizaje neonatal, como están viendo, incluye hacer evaluaciones para detectar tempranamente varias condiciones que no son solamente problemas metabólicos. Y así tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la fenilcetonuria, que es un defecto congénito en el metabolismo del aminoácido fenilalanina, el cual puede causar retraso mental severo, entre otros defectos. Por lo tanto, es importante hacer una detección precoz, de tal forma que estos niños, por ejemplo, reciban una dieta libre de fenilalanina para que no haya una acumulación de sus productos que vayan a producir una toxicidad en el sistema nervioso central y como resultado dar retardo mental. En el caso de la fibrosis quística, es un defecto genético de los canales que transportan el cloro, ¿no es cierto? Es una delección, una delta F508 de un gen. Entonces, esto produce un aumento de sodio en el sudor y además una viscosidad excesiva anormal de las secreciones, tanto en los aparatos respiratorio y digestivo, ¿cierto? La manifestación inicial en los recién nacidos es que pueden tener un hilio meconial, es decir, no hacen su deposición y el meconio, que es sumamente denso, obstruye la vía digestiva y hacen un hilio intestinal por este meconio demasiado denso. Y cuando son ya más grandecitos, estos niños van a desarrollar problemas respiratorios, obviamente, ¿no? Y en la fibrosis quística, lo que ocurre es que se van a presentar una serie de bronquiectasias, ¿no es cierto?, en el árbol respiratorio, y también se puede sobreinfectar con mucha facilidad con pseudomonas o con Burkholderia cepacia, que finalmente termina yendo a un proceso de cicatrización de fibrosis y una insuficiencia respiratoria por el daño bronquial y pulmonar, ¿no? Que al final lleva una vida terrible y hasta con secuelas y muerte. El otro es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una deficiencia enzimática de la 21 hidroxilasa. Esto también va a causar una alteración en la síntesis de los esteroides de la corteza suprarrenal y obviamente va a producir alteraciones en el desarrollo de los genitales externos, donde va a haber una virilización en el caso de las mujercitas, y además puede llevar a una muerte neonatal temprana por desequilibrio hidroelectrolítico, porque esos pacientes suelen hacer hiponatremias severas y finalmente terminan en shock. El otro tamizaje es el del hipotiroidismo congénito. Esta es una enfermedad que es producida por una deficiencia congénita en la producción de las hormonas tiroideas, porque hay un problema de producción por parte del tiroides. Estas hormonas tiroideas son imprescindibles para el desarrollo cerebral en general de todo el organismo, pero cuando hay una alteración en el desarrollo cerebral terminan con retraso mental. Miren, es la primera causa prevenible de retraso mental.
una clave es que estos pacientes sean detectados y tratados antes de cumplir el mes, los 2 meses de edad, exagerando, ¿no? Cuanto más precoz es el reemplazo hormonal, mucho menor la probabilidad de que estos pacientes tengan problemas de retardo mental y obviamente también alteraciones en su crecimiento. El otro tamizaje que les decía es el que se hace en la seguridad social, es para la galactosemia, y esta enfermedad se debe a déficit de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que va a impedir el paso de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato. Por lo tanto, estos pacientes no van a poder liberar de la lactosa, ¿no es cierto?, el azúcar, que termina siendo la glucosa. Entonces, va a haber rechazo del alimento, vómitos, falta de ganancia de peso o falta de medro, van a tener deterioro neurológico, pueden tener catarata nuclear, fallo hepático, hepatomegalia, ascitis, diátesis hemorrágica, tubulopatía proximal, déficit inmunitario y manifestaciones tardías como disminución del coeficiente intelectual, dispraxia verbal, temblores cerebelosos, movimientos extrapiramidales, disfunción ovárica con hipogonadismo. Una serie de alteraciones, todo producto de esta deficiencia. Y cuando uno detecta, pues deja de dar productos que tengan galactosa, ¿no? Básicamente derivados de la leche, ¿no? Entonces, esta es una tarjetita de, este, en la que se toma la muestra del tamizaje neonatal. Entonces, entre las 24 a 48 horas, lo que se hace es pinchar con una lancetita el talón previamente calentado, ¿no es cierto? Y se hace gotear en esos circulitos que ustedes van viendo con líneas entrecortadas, una gota grande que no rebase la línea punteada, pero que tampoco sea muy escasa muestra, ¿no? Entonces, cada uno de esos circulitos es para detectar una de estas patologías. Para el caso del Ministerio de Salud, recuerden que se incluye fibrosis quística, pero en la salud, en lugar de fibrosis quística, se reemplaza por galactosemia. Entonces, se ponen los datos del establecimiento de salud, el código RENAES, la afiliación al CISTI o no, el número de historia clínica, los apellidos del recién nacido, fecha de nacimiento, fecha de toma de muestra, la madre quién es y también quién tomó la muestra, etcétera. Hay una serie de datos que hay que llenar con detalle porque en base a esto luego se tiene que uno informar. Es un poco complicado porque hay que generar todo un sistema en el cual tener una información adecuada, porque los niños nacen, se les hace este tamizaje y en 24 horas, máximo en 48 horas, si es cesárea, hasta 72 horas, ya están en su casa. Muchos niños no son de la ciudad, no son próximos al hospital. Entonces, la mejor forma de contactarse es uno o hasta dos teléfonos. Y si es gente de comunidad, a veces tienen que dejar el teléfono comunitario, el teléfono de la municipalidad, o la forma de cómo comunicarse de alguna manera, porque sería una tragedia que sale positivo algo de esto, o hay una duda, hay que retamizar o hay que iniciar un tratamiento y no podamos comunicarnos con la familia para iniciar ya el tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento del toma de la muestra? En primer lugar, hay que informarle a la madre, al padre o a la persona responsable, y además se debe de suscribir un consentimiento informado para realizar la prueba. Se identifica y registra recién nacido a la madre, obviamente se tiene que lavar la mano, tienen que colocar guante estéril, y luego se localiza la zona de punción. Vean ustedes, se traza una línea desde la línea media del ortejo mayor que vaya hacia el talón en la parte externa, o si no entre una línea que va del ortejo, del quinto ortejo o cuarto del pie, ¿no es cierto? Y se traza una línea hacia el talón, y en esa zona que está sombreada, un triángulo de vértice inferior, si quieren, o el vértice que va hacia el talón, es donde uno puede hacer la punción. Posteriormente, se procede a esterilizar esa zona, se pincha y ahí, como están viendo, se está luego colectando la sangre, la gota de sangre. Observen ustedes que la gota es lo suficientemente grande, en este caso no llega realmente hasta los bordes de la fichita o del filtro en donde se va a enviar la muestra, pero sí se considera como una muestra adecuada.
Esa foto de ahí arriba es una foto tomada de una enfermera de la Seguridad Social que está tomando la muestra. Como pueden ver, la fichita de tamizaje o la fichita donde está el filtro es discretamente diferente a la que maneja el Ministerio de Salud. Entonces, se prepara la zona calentándola durante 3 a 5 minutos. Hay que tener cuidado de no quemar la extremidad, porque a veces calienta con agua muy caliente y ahí viene el problema. Suficiente con abrigar la zona, hacer unos cuantos masajitos y eso. No hay que hacer daño al momento de calentar porque pueden causar quemaduras si utilizaran guante con agua caliente, etcétera, ¿no? Se utiliza alcohol al 70% para hacer la esterilización de la zona de punción. Si uno detectara que el paciente tiene, por ejemplo, hipotiroidismo congénito porque su TSH, porque es lo que se dosa, sale por encima de 10, ¿no es cierto? Entonces, habría que utilizar levotiroxina como dosis de reemplazo hormonal. Entre los 0 a 3 meses la dosis es 10 a 15 microgramos por kilo por día, de 3 a 6 meses 8 a 10 y de 6 meses a 12 meses 6 a 8, ¿no? Entonces, la dosis. Si detectáramos que el paciente tiene hiperplasia suprarrenal congénita, en la etapa neonatal infantil tenemos que utilizar hidrocortisona y la dosis que hemos puesto es en miligramos por metro cuadrado por día, que se divide entre 3 a 4 veces y la dosis es 10 a 20, ¿no? También se podría utilizar alternativamente fluorhidrocortisona, que se puede utilizar por vía oral, pero lamentablemente no existe en nuestro país la dosis que están viendo ahí. También se tiene que suplementar con cloruro de sodio de 3 a 8 miliequivalentes por kilo por día, perdón, de 17 a 34 miliequivalentes por kilo por día, y esto entre 3 a 8 veces al día. Habitualmente lo que hacemos es el hipersodio, el cloruro de sodio se agrega en 3 hasta 8 tomas de leche en el paciente, ¿no? Eso sobre todo en estas patologías que son muy perdedoras de sal. Si es que es una hiperplasia suprarrenal clásica, virilizante, simple, la dosis de hidrocortisona también es 10 a 20 miligramos por metro cuadrado por día, dividido en 3 a 4 dosis por día. Y también tienen ahí las dosis que se utilizan en la etapa de preescolar y finalmente si hay una crisis adrenal, vean que la dosis se duplica 5 veces. En lugar de 10 a 20, 50 a 100, ¿no? Miligramos por metro cuadrado. Estas crisis adrenales o en situaciones de estrés, como por ejemplo este niño que ya se sabe que tiene la patología, se pone mal, se enferma, le da diarrea, infección, sepsis, lo que quieran, tienen que elevar a la dosis de estrés. En el caso del tratamiento de la fenilcetonuria, de 0 a 6 meses de edad, ¿qué hay que hacer? Hay que darle un alimento médico sucedáneo de la leche materna libre de fenilalanina. O sea, tiene que ser una leche especial. Entre los 6 a 12 meses, igual se le sigue dando este alimento libre de fenilalanina, este aminoácido, y cuando ya tiene más edad, etcétera, hay una serie de suplementos que hay que darle, nutricionales, obviamente, que sean libres de fenilalanina. En el caso de la fibrosis quística, bueno, tenemos un tratamiento que incluye varios componentes, ¿no? Debe estar saliendo probablemente en su pantalla un poco pequeño. A ver, vamos a ver si podemos agrandar un poquito la imagen. Sí, la podemos agrandar sin que se pixele y se pueda ver bien. Entonces, si tienen una enfermedad que no tenga compromiso respiratorio entre los 0 a 5 años, el tratamiento inicial es limpiar las fosas nasales, hay que tener súper medidas de bioseguridad, hacer una vigilancia nutricional, se le puede aplicar cloruro de sodio en las fosas nasales o utilizar cloruro de sodio al 3%, que es hipertónico, básicamente se instila. La idea es evitar que se sequen mucho las secreciones, ¿no? Ahora, cuando ya hay un compromiso respiratorio, el tratamiento inicial incluye nebulizaciones con suero salino, ¿no es cierto? Según necesidad se puede hacer. También se puede hacer nebulizaciones con salino hipertónico, que es al 3%. Si es que haya infecciones con cultivos positivos, solo en caso de infección, bueno, habría que utilizar antibióticos, ¿no? Pueden ser antibióticos nebulizados, como por ejemplo
gentamicina en ampollas, ¿no? Amicacina también, se puede usar también colistina, tobramicina, ¿no? Todo esto de manera inhalatoria, no todavía de manera parenteral. Ahora, si ya hay una enfermedad con compromiso pulmonar e infecciones recurrentes, ya tiene más de 5 años, se suele utilizar alfa-estreptodornasa, que son dosis de manera inhalatoria para, se supone, ayudar con el tema de las secreciones. Si hay compromiso pancreático, incluso se tiene que utilizar enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles. Vean, es un tema que no es tan sencillo de manejar y acompaña toda la vida. En cuanto al tamizaje cardiológico, ¿qué hacemos en el tamizaje cardiológico? Lo que hacemos nosotros es medir la saturación de oxígeno en todos los recién nacidos sanos entre las 12 a 48 horas después de nacer, o puede ser también antes del alta. Se realiza colocando un sensor en la palma de la mano derecha, que es preductal, y luego otro en uno de los miembros inferiores, que es el postductal. Por convención, nosotros utilizamos siempre el miembro superior derecho y miembro inferior derecho. ¿Por qué? Porque el miembro inferior, o digo superior izquierdo, es preductal en más el 80% de los casos. Es preductal. Pero en un 20% puede ser postductal. Por lo tanto, mejor utiliza pie derecho y miembro superior derecho. Entonces, este es un tamizaje cardiológico que se utiliza en el nivel del mar. Para nosotros hacer un tamizaje cardiológico neonatal, hemos tenido que hacer un estudio en 575 recién nacidos para determinar los percentiles de saturación de normalidad, la curva de normalidad. Y hemos encontrado nosotros que el percentil 3 de saturación en nuestros recién nacidos a esta altura, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud, es menos de 87%. ¿No? El percentil 5 está en 87%. Y el percentil 90 es por 94% de saturación. Por lo tanto, nuestro punto de corte para para decir que es tamizaje positivo es menos de 87. A diferencia, al nivel del mar, lo voy a ampliar para que ustedes vean, esto se hace en mayores de 34 semanas de gestación, dice acá que estén asintomáticos en las primeras 24 horas tras el nacimiento. Si tenemos una saturación en mano derecha o pie derecho menor de 90%, decimos que el tamizaje es positivo. Mientras que si la saturación está entre el 90 y 94% en mano o pie derecho, o hay una diferencial de más de 3% entre mano y pie derecho, lo que tenemos que hacer es repetir el cribado nuevamente, el tamizaje, en 30 minutos. Si en 30 minutos persiste por menos de 90 debajo del pie o mano derecha, entonces decimos que ya es positivo. Y además, en estos casos hay que hacer una valoración clínica, evaluar si además tiene soplo, hepatomegalia, dificultad respiratoria, alguna otra cosa más, ¿no? Obliga a hacer una evaluación adicional al paciente. Si en la mano derecha o pie derecho está entre el 90 y 94%, y hay una diferencial de más de 3% de diferencia ya en el retamizaje que estamos haciendo, decimos que es cribado positivo y se hace una evaluación clínica inmediata. En cambio, si la saturación es mayor de 95 en mano derecha o pie derecho y la diferencial entre mano y pie es menor de 3% o igual a 3%, decimos que el tamizaje es negativo, ¿no? Entonces, si al repetir la prueba, como ven aquí en el medio, dice repetir cribado en 30 minutos, sale que es más de 95% la saturación en pie derecho o mano derecha y la diferencial es menor o igual a 3, decimos que el cribado es negativo. Entonces, este tamizaje nos permite detectar patologías cardíacas, ¿no es cierto?, cianotizantes o graves. ¿Qué hacemos nosotros frente a una prueba positiva? Tenemos que notificar inmediatamente al médico a cargo, ¿no es cierto? Medir la tensión arterial en forma no invasiva en los 4 miembros y auscultar buscando la presencia de soplo.
hay que evaluar la presencia de causas no cardiológicas que pudieran justificar la hipoxia. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga algún tipo de problema pulmonar, ¿no? De repente tiene, no sé, una infección o algún otro problema pulmonar. No necesariamente es cardiovascular la causa, ¿no? Se tienen que hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos, neonatales, y permanecer monitorizado, ¿no? Hasta que se hagan todas las evaluaciones, ¿no? Y hasta que el cardiólogo también lo evalúe y obviamente hay que hacerle una radiografía de tórax para evaluar no solamente corazón, sino también evaluar pulmón. Y después de todo esto, definir, ¿no? Si su problema no es cardíaco y necesita oxígeno, es un problema pulmonar, manejar la causa de la necesidad de oxígeno o de la saturación baja. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren alguna aclaración sobre lo que acabamos de conversar. No, creo que todo está muy claro, doctor. Ya. Entonces, vean, es un tema bastante sencillo y es algo que ustedes deben conocer, no porque ustedes vayan a ser como médicos los encargados del tamizaje. El tamizaje, todos estos tamizajes, excepto el de la prueba de Bruckner o del reflejo rojo, lo hacen las enfermeras, lo hacen las licenciadas. El único que se encargaría de hacer el tamizaje neonatal en algún aspecto es el médico en el tema del tamizaje ocular. En el resto, es una enfermera que le internan con el aparatito de emisiones autoacústicas y con eso se hace. O la enfermera que pincha el dedito, toma el tamiz, todo un programa. Y es toda una mecánica y para eso hay una enfermera estrictamente, digamos, eh, dedicada a hacer tanto el tamizaje metabólico como el tamizaje cardiológico, como el tamizaje auditivo. Entonces, en el tema del tamizaje auditivo, yo les tengo que comentar que, por ejemplo, hace ya como 5 o 6 años, la Seguridad Social definió que era obligatorio en todos los servicios y establecimientos. Y en esa época nosotros éramos jefes del servicio. Y dijimos, pues, perfecto, están obligándonos, entonces, ¿saben qué? Cómprenos pues un aparato de emisiones autoacústicas para poder cumplir con su exigencia. Dijeron, ah, no tienen, no tenemos. Y se hizo todo un trámite. Finalmente, el único hospital que tenía un aparato de emisiones autoacústicas era un hospital de la Seguridad Social de Arequipa. Y para un tema de investigación lo habían comprado y lo utilizaban. Y de ahí hay otro, creo que en el hospital Almenara, y no hay más a nivel nacional. Y cuando se ha pedido que compren, nunca se terminó comprando el aparato. Entonces, te dicen, te ponen una norma, te exigen y al final no te dan la herramienta. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Salud, o sea, no hay aparatito que es bastante pequeño, compacto y simple de utilizar, pero que lamentablemente no lo tenemos disponible. Ahora, eh, para los otros temas, por ejemplo, para el tamizaje de los ojitos, no hay un ambiente apropiado para hacerlo, ¿no? Tienes que hacer, tú cuando evalúas al paciente, los que han pasado ya la visita, han estado en la práctica, en alojamiento conjunto de los hospitales, también el seguro, habrán visto que no hay un ambiente oscuro o medio penumbra que puedas hacer o llevarlo al paciente para hacer esto, tiene que ser a la cabecera de la madre. Entonces, a veces nosotros diferimos este tamizaje ocular a la primera consulta que se hace en consultorio externo. Todos los pacientes obligatoriamente van allá. Entonces ahí sí tenemos disponible, pegado, colgado a la pared, un oftalmoscopio y con el oftalmoscopio podemos hacer la prueba. Aparte de evaluar todos los otros 3 aspectos, también incluye la prueba de Bruckner, ¿no? Que es la de ver el reflejo rojo bilateral. Entonces, para el tamizaje metabólico sí hay un programa nacional tanto del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social. Y en el tema del tamizaje cardiológico, nosotros teníamos una grave dificultad para poder establecer cuál era nuestro punto de corte, porque casi muchos de nuestros recién nacidos terminaban con una saturación menos de 90 y teníamos que, decíamos, uy, está positivo y hay que hacerles todas las evaluaciones y finalmente en todas las evaluaciones salía el resto normal, no tenía ningún problema pulmonar, el corazón estaba perfecto, pero su saturación podía ser menor de 90 y no necesariamente eso implicaba que ya tenía problemas. Entonces, por hemos tenido que redefinir el punto de corte, porque recuerden ustedes que en altura
existe una hipoxia hipovárica. ¿Qué significa eso? Que tenemos la misma concentración de oxígeno, 21%, pero nuestra presión parcial, ¿no es cierto? La atmósfera es menos densa. A nivel del mar, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, pero en altura, nosotros acá creo que estamos en 530 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de gases, ¿no es cierto?, es menor. Nuestra atmósfera es un poco menos densa. Tenemos igual concentración de oxígeno, pero con menos presión. Por lo tanto, hay una hipoxia hipovárica. La adaptación de los recién nacidos va a ser algo más dificultosa, sobre todo para los que llegan de nivel del mar y nacen en altura. Entonces, ese mecanismo adaptativo también va a hacer que naturalmente la saturación no sea pues la misma que a nivel del mar, ¿no? Y eso no significa que ya tengamos, estén enfermos todos o que sea algo positivo. Entonces, para eso había que redefinir. Entonces, nosotros tenemos este cuadrito que de repente lo voy a adjuntar cuando suba a la clase, el que nosotros manejamos también en el propio hospital, que es muy parecido al flujograma, pero que utiliza valores distintos para esta altura. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, les puedo responder en este momento. Creo que no hay dudas, doctor. Correcto, muy bien. Si no hay dudas, entonces, ahí estaríamos terminando la clase de tamizaje neonatal. Muchas gracias, En la, doctor. en la noche voy a subir esta clase, va a estar claro, ¿ya? Muy bien, hasta luego entonces. Gracias, doctor. Muchas Ya. gracias, doctor.